ver si hay algo, a ver, me pasaba. Fue en la granja San Francisco, la calle es O'Higgins, camino O'Higgins. Fue el viernes, el viernes arrancó a las 9 de la fiesta y como a las 3 de la madrugada fue la bulla. Ahora supuestamente dice que fue en los baños. Dale, impecable, ya lo leemos. Gracias, vos. Disculpa la joda de domingo. Vos, Berriel, el tema es que a nosotros no nos interesa tanto, ¿viste? Si pasó o no pasó, lo que pasó, no importa. Queremos saber si hay algo, porque sale la prensa, te le ponen un micrófono adelante y tiene que saber qué decir. Ese es el tema que estamos cuidando. Y el acuerdo, que es un acuerdo muy importante, es un acuerdo que implica una asunción de responsabilidad por parte de Astesiano muy importante. Fíjense que el delito más castigado de todos los que se le atribuyen es el delito de asociación para delinquir, que tiene una pena de 5 años, y estamos hablando de un acuerdo abreviado a una pena de 4 años y medio, una multa de 100 UR y una inhabilitación por 4 años. Es que el 80% del Partido Nacional lo conoce. No hubo un apoyo para la familia, no hubo un apoyo para él, no hubo un apoyo para nadie, no hay comunicación con la familia. Y yo creo que para mí, él lo dije hoy y lo vuelvo a decir, para mí él cumplía órdenes. Sí, hay cosas que las tiene guardadas. Hay cosas que las tiene guardadas que no las dice. Fue chofer de Heber 1 año y pico. En aquel momento, hace 24, 25 años atrás, Heber tenía una Audi gris que adentro estaba forrada en cármica, tenía un teléfono entre los dos asientos. Íbamos los domingos con Alejandro a Parador Taje en esa camioneta nosotros. Y yo creo que y el éxito y el whisky lo terminaron de confundir y ya está desconociendo a la gente. Se sabía. Se ha comprobado. Digo, hay chat de mi hermano hoy por hoy que comprueban que se sabía todo. Porque en esos procesos que mi hermano estuvo, ya estaba muy vinculado al Partido Nacional. Así empieza el MB de Noticias, edición central de hoy en la pantalla de TV Ciudad. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo andás, Julieta? Muy bien, muy contenta de estar acá de nuevo. Bueno, y de alguna forma el preámbulo de la edición de hoy o el comienzo lo dice casi todo, por lo menos plantea el gran tema, ¿no? Sí, porque es un día fundamental para todo este proceso que venimos viviendo hace ya bastantes meses. Efectivamente, porque el ex custodia presidencial Alejandro Astesiano fue condenado a 4 años y 6 meses de penitenciaría por la causa que investiga la venta de pasaportes uruguayos a personas rusas. Los delitos son asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y además conjunción del interés público y el privado. Es verdad, y las otras investigaciones seguirán su curso en los próximos meses y puede haber otras personas imputadas, según afirmó la fiscal Gabriela Fossati, y además un hermano de Astesiano criticó a la fiscalía por no apuntar a las responsabilidades políticas del presidente Luis Lacalle Pou y dijo que Álvaro Delgado es un mentiroso compulsivo. De hecho, ese hermano de Astesiano aparecía en el tramo final de la preportada de hoy. Este tema hoy ocupará mucho en la edición central de MB de Noticias, pero como siempre decimos, no es el único. No es el único y lo vamos a ver en titulares. Gobierno decretó emergencia sanitaria tras los primeros casos de influenza aviar en Uruguay detectados en la Laguna Garzón. La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, estimó que la economía crecerá 5% en 2022, cifra superior a la proyectada en la rendición de cuentas. Representantes del PIT-CNT cuestionaron en el Parlamento las omisiones e inconsistencias del proyecto de reforma del sistema previsional. Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial anunció 30 nuevas licitaciones para obras en 26 asentamientos de todo el país. ANCAP defiende adjudicación de la mayoría del envasado de sus garrafas a Megal porque esta empresa le ofreció un precio por unidad de 8 pesos, mientras que Acodique ofertó 13,50. Hay conformidad en el directorio de OCE por la campaña que lanzó el ente para racionalizar el consumo de agua potable. El Tribunal Superior Electoral de Brasil rechazó un recurso presentado por los abogados de Bolsonaro para excluirlo de las investigaciones judiciales. Investigación periodística de varios medios internacionales descubre que grupo de informáticos e informáticas israelíes manipuló más de 30 procesos electorales en todo el mundo. El Instituto de Estadísticas y Censo de Argentina estimó que la inflación interanual aumentó casi un 99% en enero, la variación anual más alta de las últimas 3 décadas. La justicia civil aceptó el pedido de 15 clubes que se oponen a la continuidad de Ignacio Alonso como presidente de la AUF y convocó a una audiencia para este jueves al mediodía.
Muchas gracias por estar como siempre del otro lado. Les recordamos que también nos pueden mirar mediante sus plataformas, sus teléfonos celulares o sus computadoras en tvciudad.ui y comenzamos la salida exterior ahora con la presentación de los móviles de Martín Rodríguez. Y de Julieta a Mariana, porque está pronta Mariana Abreu, primer móvil de la jornada. Ya le damos la bienvenida para el adelanto del tema desde la Plaza Independencia, a espaldas de la Torre Ejecutiva. ¿Cómo andas, Mariana? ¿Cómo estás, Martín? El saludo para todos. Estamos aquí a espaldas de la Torre porque más temprano se reunieron en Torre Ejecutiva autoridades del Congreso de Intendentes, también de Presidencia, entre ellas el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y autoridades del Ministerio de Vivienda para dar seguimiento al plan Avanzar. Este plan para intervenir asentamientos irregulares establecido por el Gobierno Nacional que anunció unas 120 asentamientos irregulares intervenidos para este periodo. Actualmente se están trabajando en 55 asentamientos de todo el país. Y hoy las autoridades del Ministerio de Vivienda anunciaron unas 30 licitaciones, como decíamos en titulares, para unos 26 asentamientos, para diferentes obras de 26 asentamientos de todo el país. Así que en un ratito vamos a estar ampliando esta información. ¿Qué pasa con el proceso eleccionario de la Asociación Uruguaya de Fútbol? Empieza a contestarlo desde el otro móvil de hoy, Martín Duarte. Buenas tardes, Martín, ¿cómo andás? Martín, Julieta, buenas tardes para ustedes. Sí, está en suspenso la realización del acto eleccionario en torno a las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que estaba previsto para la jornada de mañana a las 18 horas en el Estadio Centenario. Por un lado, porque la Justicia Civil ha citado para el mediodía de mañana a delegados de la Asociación Uruguaya de Fútbol y también representantes de 15 clubes que han encontrado inconsistencias en algunos de los aspectos de la votación que tuvo lugar el pasado viernes dentro de los directivos de clubes de la Divisional C, porque se hizo a mano alzada y no con voto secreto. Por otro lado, otro elemento se suma también y tiene que ver el motivo por el que estamos aquí en la puerta del NH Hotel, porque en minutos Pablo Ferrari, uno de los candidatos, en este caso de la oposición, que se ha presentado al acto eleccionario de la jornada de mañana, extraoficialmente circula la versión que se podría bajar de las elecciones teniendo en cuenta una comunicación que recibió hoy de Conmebol advirtiéndole que para aceptar el cargo debería renunciar justamente a su cargo en la Dirección Nacional de Deportes. No darían los plazos y el tiempo si las elecciones fueran mañana para que lo hiciera de esa forma Ferrari, porque bueno, tiene que haber una comunicación del presidente Luis Lacalle Pou y un Congreso de Ministros para aceptar esa renuncia. Así que veremos qué trae esta conferencia que en minutos tendremos en vivo aquí en TV Ciudad. Muchas gracias, Martín, así será. Y el tema del día está dando mucho de qué hablar. Vamos a ver qué tuvieron para decir sobre esto la fiscal que logró la imputación, Gabriela Fossati, y el senador Frente Amplista, Mario Vergara. La Fiscalía hizo una valoración completa de la evidencia que reunida, que tiene en su poder. Alguna ha sido filtrada y transmitida a la opinión pública a partir de ustedes, otras no. Y el acuerdo, que es un acuerdo muy importante, es un acuerdo que implica una asunción de responsabilidad por parte de Astesiano muy importante. Tiene que quedar claro que esto no se cierra con este acuerdo, que hay más causas que quedan abiertas y que hay que seguir desde la investigación de la Fiscalía, hay que seguir analizando, investigando, con chats que ni siquiera seguramente se han leído, qué otras cosas han sucedido y qué otros responsables hay. Habló la fiscal, hablaron abogados, habló el sistema político, se habla de este tema hoy. Es verdad, y por eso tenemos en piso nuevamente a nuestro compañero Diego Martini explicando un poco más sobre lo que sucedió el día de hoy. Julieta, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes para ustedes y para todas y todas. Bueno, es un día clave hoy en el calendario, 15 de febrero, y si quieren marquemos 27 de septiembre y 15 de febrero. Esos son los meses en los que ha transcurrido esta causa, al menos para Alejandro Astesiano, en todo lo que se ha investigado por parte de la fiscal Gabriela Fossati, que arrancó por esa causa que involucraba a los pasaportes rusos. Recordemos que ese fin de semana habían caído otras personas que también fueron imputadas con prisión preventiva, entre ellos el ruso Alexei Slibaev, el escribano Fernández, luego Astesiano, luego Patricia Medina, esposa del escribano Fernández,
luego Stefano Di Conza, el ex cónsul uruguayo en Rusia, y Román Karpov, que fue el ciudadano que agarraron infragante. Y a partir de allí, Astesiano estuvo detenido, se había previsto un mes, luego la fiscal pidió extender la prisión preventiva hasta ahora, hasta marzo. Primero estuvo en Florida, luego fue trasladado a Punta de Rieles y así fue transcurriendo todo este proceso que arrancó por esta trama de pasaportes rusos y que en ese momento la Fiscalía había imputado a Astesiano con los delitos de asociación para delinquir, de suposición de Estado civil, esto es algo importante, y además por el tráfico de influencias. Esos eran los 3 delitos que le había imputado la fiscal Gabriela Fossati, en ese entonces Alejandro Astesiano. La investigación siguió, fueron apareciendo nuevos elementos, fueron apareciendo los chats, la información que surgía, algo que fue revelado por parte de la prensa, y fuimos conociendo a través de eso los diversos vínculos que Alejandro Astesiano había generado, y eso hizo que a su vez surgieran nuevas causas, la que tenía que ver con el espionaje a los senadores Mario Vergara y Charles Carrera, la que tenía que ver con vínculos y pedidos especiales de Alejandro Astesiano a figuras del Ministerio del Interior, Jorge Berriel, Héctor Ferreira, Claudio Correa, que aparecen por ahí, y también algunos movimientos que nos fuimos enterando con espionaje también a Marcelo Abdala, estudiantes del Liceo 41, etc. Veamos en la siguiente placa cuál fue y cómo se llegó a este proceso abreviado, un proceso abreviado que se venía buscando desde hace mucho tiempo por parte de las dos partes, de Fiscalía y de la Defensa, encabezada por Marcos Prieto, y se venía conversando. Incluso la semana pasada, cuando Astesiano declaró, se había cerrado, digamos, de palabra ese acuerdo y casi se firma, pero faltaban algunos elementos para terminar de finiquitar ese acuerdo, que lo tiene Astesiano con una pena de 4 años y 6 meses de penitenciaría, con el pago de una multa de unas 100 UR y con la inhabilitación a 4 años para poder estar en cargos en la función pública. El Código Penal establece una pena de entre 18 meses y 8 años de penitenciaría para el delito de suposición de Estado civil, delito que se le sacó, porque la fiscal entendió que en este caso no había elementos que lo comprometieran a Astesiano, más allá de que había recibido 2 pagos de $10.000 por parte del escribano Fernández. Entonces, en ese caso, se consideraba que simplemente el delito era, bueno, haber aceptado, entre comillas, participar, pero después no cumplir ninguna acción de las que se le había pedido. Por ende, este delito, que tenía una pena más alta, se le quitó. Luego, el delito de tráfico de influencias, una mínima de 3 meses y una máxima de 4 años. Este es el que, por el que se le imputa mayor tiempo a Astesiano, y el de asociación para delinquir, una mínima de 6 y una máxima de 5 años de penitenciaría. Y el acuerdo abreviado, para conocer, está regulado por los artículos 272 y 273 del Código del Proceso Penal y se aplica para casos como este, para casos que se sabe que van a ser penas que no van a superar los 4 años, y eso hace que el imputado deba reconocer algunos delitos y que se le rebaje pena de lo que podría llegar a hacerse en un juicio oral. Pero escuchemos a la fiscal Gabriela Fossati y lo que decía entonces al finalizar la audiencia a partir de este proceso abreviado. La Fiscalía hizo una valoración completa de la evidencia que reunida, que tiene en su poder. Alguna ha sido filtrada y transmitida a la opinión pública a partir de ustedes, otras no. Y el acuerdo, que es un acuerdo muy importante, es un acuerdo que implica una asunción de responsabilidad por parte de Astesiano muy importante. Fíjense que el delito más castigado de todos los que se le atribuyen es el delito de asociación para delinquir, que tiene una pena de 5 años, y estamos hablando de un acuerdo abreviado a una pena de 4 años y medio, una multa de 100 UR y una inhabilitación por 4 años. Se utilizó toda la evidencia. Lo que pasa es que la teoría del caso de la Fiscalía la hace la Fiscalía, no la hacen ustedes a través de sus preguntas y a través de sus inquietudes. Por lo tanto, todos los hechos fueron valorados. Los que a ustedes les parecen importantes y destacan a través de los medios de comunicación no están involucrados con la teoría del caso. Estamos en un sistema de derecho en el cual quien es titular de la acción, en este caso ni siquiera en la mayoría de los hechos hay denunciante, por lo tanto ni siquiera hay otro damnificado que no sea la Fiscalía por su acción. ¿Y qué es, Diego, lo que pide la defensa? Bien, en este caso la defensa encabezada por Marcos Prieto está absolutamente conforme, porque era una de las ideas que se venía manejando por parte del abogado Astesiano con el propio Astesiano a lo largo de este tiempo, intentar convencerlo, porque la última definición de si se quería hacer un abreviado o no correspondía por Alejandro Astesiano, en cuanto a él reconociera algunos de los delitos por los que se le imputaban. La fiscal además señala en estos delitos, reiteramos que eran tráfico de influencias, revelación de secreto, conjunción del interés público y privado y la asociación para delinquir, que Astesiano se tomaba algunas atribuciones personales
penales que iban más allá de su función. Entonces eso también es parte de lo que está aplicado en este caso y se ha mencionado, pero recordemos que en este caso esto aplica para todas las causas que tenía pendiente Astesiano, no solamente para la de los pasaportes rusos. Y como decía la fiscal, ella manifiesta que tomó todos los elementos, es decir, que leyó y escuchó todos los chats que tenía. Escuchemos lo que decía Marcos Prieto, entonces abogado de Alejandro Astesiano, una vez finalizado este juicio abreviado. La primera conclusión que les quiero decir era que, como les dije en un principio, había delitos de lo que había más prueba y otros delitos había menos prueba. Eso lo he repetido en diversas circunstancias. Y así es, eso confirma el trabajo de Fiscalía, que el delito de suposición de Estado civil se le retira de la acusación y se le agregan 2 delitos más. Muchas veces yo les dije que no se habló más de pasaporte porque efectivamente no había tal prueba y este acuerdo que hemos llegado y esta última parte que se redacta confirma que Astesiano realmente no hizo ninguna maniobra de pasaporte más que, como ya lo informé, decir que no. Si él hubiera dicho que no, no estaríamos acá. No realizó ningún pasaporte, ni desde la torre ejecutiva, ni desde ningún lugar. Por eso es que les leí varias veces que dice que no realizó ningún pasaporte para el grupo. No se realizaron. Cuando usted es funcionario público, como en el caso Astesiano, que no lo es, pero sí le compete la condición, debe decir que no. Y él está pagando lo que está pagando por no decir que no. Estamos conformes, fue el acuerdo que hemos arribado. Obvio que para un defensor siempre la utopía es que se retire la acusación, pero eso es una utopía. O sea que estamos conformes, por eso lo hemos firmado. Y hoy también hablaste con un hermano de Astesiano, Diego. Exactamente, con Raúl, y quería compartir algo brevemente, que es la carta que escribió Alejandro Astesiano, estando allí en la audiencia de formalización, carta escrita de puño y letra, con un mensaje que dice: no pasaportes rusos, no partidas o actas truchas, no documentación en mi oficina en blanco, no mafia de cuarto piso, no pescado con droga, no espionaje, no escuchas, no seguimientos, no drones, no borrada en anotaciones judiciales, el peor juicio mediático y político en años. A todos los que me creyeron, gracias, gracias, gracias. Es la carta que publicó Alejandro Astesiano y, como vos decías, Martín, hoy hablamos con su hermano Raúl, porque hoy declaró él ante Asuntos Internos del Ministerio del Interior. La semana pasada lo había hecho su padre y esta citación por parte de Asuntos Internos tiene que ver con algo que va a pasar mañana también ante la fiscal Gabriela Fossati, que es la visita del ex director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Gustavo Leal, ante los padres de Astesiano. Así que veamos qué decía entonces el hermano de Astesiano a propósito de esta citación y esta declaración ante Asuntos Internos. Y la pregunta base fue si estaba en conocimiento de la visita de Gustavo Leal a la casa de mis padres. ¿Y qué respondiste? Que me había enterado el lunes por una versión de prensa en un informativo que escuché a Delgado que decían que le preguntaban a Leal a qué había ido. ¿Y sabés a qué fue? Según tengo entendido por mi padre, que lo que está trascendiendo en la prensa fue a interesarse por el estado general de mi hermano, a ponerse las órdenes por cualquier cosa que necesitaran. Y hasta ahí fue una visita que duró 10-15 minutos. Si esto sigue así, mañana vos, para recibir una visita en tu casa, vas a tener que mandar un fax a la sede del Partido Nacional y que te autoricen a ver quién puede ir a tu casa y quién no. Pues ya nos estamos yendo bastante por abajo, porque si ahora no puedes recibir a nadie en tu casa porque es de un partido o es de otro, se ve que hay que pedir permiso a quién puede recibir en tu casa. ¿Soltó la mano del Partido Nacional a tu hermano? Totalmente, totalmente. Totalmente. No hubo un apoyo para la familia, no hubo un apoyo para él, no hubo un apoyo para nadie. No hay comunicación con la familia. Y yo creo que, para mí, él lo dije hoy y lo vuelvo a decir, para mí él cumplía órdenes. A alguien le pedía que hiciera esto, aquello o aquello otro. Porque no le veo beneficio ninguno en que él lo hiciera por las de él y se la guardara en el bolsillo. Tiene que haber, yo estoy de acuerdo en que él tenga que tener responsabilidad por lo que hizo, que estaba mal. Pero yo creo que tiene que haber alguien más que pague. Y hay cosas... No solo. Y hay cosas que tu hermano se las guarda, se las queda. Sí, hay cosas que las tiene guardadas. Hay cosas que las tiene guardadas que no las dice. Escuchábamos algo sobre esto en los últimos minutos del tape, pero ¿qué responsabilidad piden de parte del Partido Nacional sus familiares, Diego? Bueno, ahí lo señalaba su hermano, entonces, que
consideran que dentro del Partido Nacional Alejandro Astesiano lo conocían hace más de 30 años, que estaba vinculado, ratificó lo que dijo su padre, que fue chofer del hoy entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que también lo fue de Sergio Abreu, que lo conocían de cerca, y también manifestó algo que se había hablado en su momento, que según él dice, todos sabían quién era su hermano y los antecedentes que tenía. Veámoslo. Y no estoy de acuerdo, porque si me hubiera dicho que son 3, 4, 5 personas los imputados, capaz que lo aceptaba, pero lo imputaron al solo. Y yo, para mí, ahí es responsabilidad compartida. Estoy completamente seguro. El tema es que aparezcan los responsables, los otros, ¿no? Que la justicia siga investigando y diga, bueno, usted tiene que ver en esto, usted, señor, hizo tal otra cosa. Y hoy creo que lo dije en una nota. Tuvo la famosa frase de Larrañaga, que era a no aflojar. Yo creo que ahora hay una orden que al gobierno no se toca, o a los políticos no los toque, porque ha caído gente, pero no a esferas del gobierno. No estoy de acuerdo con la reserva de los chats entre el presidente y mi hermano, porque ahí puede haber algo, o que lo vincule a mi hermano, o que lo desvincule y vincule a otra persona. Fue chofer de Heber 1 año y pico. En aquel momento, hace 24, 25 años atrás, Heber tenía una Audi gris, que adentro estaba forrada en cármica, tenía un teléfono entre los dos asientos, íbamos los domingos con Alejandro a Parador Taje en esa camioneta nosotros, y yo creo que y el éxito y el whisky lo terminaron de confundir y ya está desconociendo a la gente, que el 80% del Partido Nacional lo conoce. ¿Y se sabía, vos pensás adentro, por un momento se habló de las situaciones que había tenido tu hermano, que había tenido un proceso por estafa, que tenía algunas anotaciones? ¿Vos pensás que eso se sabía? Porque el presidente manifestó que él no sabía de los antecedentes que tenía. Se sabía, se sabía. Se ha comprobado, igual chat de mi hermano hoy por hoy que comprueban que se sabía todo. Porque en esos procesos que mi hermano estuvo, ya estaba muy vinculado al Partido Nacional. Se sabía todo, lo que pasa es que no sé, se ve que en determinado momento tiene amnesia. Sinceramente no le encuentro explicación. Astesiano seguirá entonces su pena de prisión, al menos por 4 años, es lo que está previsto, 4 años y 6 meses que ya los ha cumplido. Puede descontar pena por trabajo, por ejemplo, y va a estar en la unidad 6 de Punta de Rieles. Mañana va a continuar esta causa porque va a estar declarando Gustavo Leal, entonces, ante la fiscal Gabriela Fossati, y ha sido cuestionado Gustavo Leal por parte del oficialismo. Mañana, cuando salga, él va a dar una respuesta para explicar por qué visitó a los padres entonces de Alejandro Astesiano. Recordemos que las causas siguen, la fiscal Gabriela Fossati la seguirá investigando, pero Alejandro Astesiano, digamos que por el momento, al menos en materia judicial, va a estar separado del caso porque ya llegó al acuerdo abreviado. Frente amplista Mario Vergara, es muy importante que la justicia haya comprobado que Astesiano fue responsable de delitos de corrupción. También recordó Vergara que hay otras líneas de investigación que siguen abiertas. Y la oposición evalúa en estos momentos convocar al Parlamento al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por las vinculaciones de Astesiano con esa Secretaría de Estado. Tiene que quedar claro que esto no se cierra con este acuerdo, que hay más causas que quedan abiertas y que hay que seguir desde la investigación de la Fiscalía, hay que seguir analizando, investigando, con chats que ni siquiera seguramente se han leído, qué otras cosas han sucedido y qué otros responsables hay. Todavía quedan cosas abiertas que hay que seguir, el tema de los espionajes y cosas por el estilo, siguen abiertas y por lo tanto, según lo que entendimos, nosotros vamos a estar atentos y expectantes a ese proceso, sin duda, con la firmeza y con el respeto por el funcionamiento institucional. Desde el punto de vista político no hay duda de que el presidente tiene responsabilidades, ¿verdad? Porque es el que colocó a Astesiano en un lugar de poder, de acceso a información y de acceso a todos los recursos a nivel del Ministerio del Interior y de todo el Estado, a sabiendas de sus antecedentes, porque había sido advertido. O sea que es claro que hay responsabilidades de índole política, vuelvo a decir, por parte del presidente, que fue quien colocó a Astesiano en ese lugar, y por parte de quien es el responsable institucional del equipo de custodia del presidente, que es el prosecretario de la presidencia. Y evidentemente han surgido más cosas, sobre todo que tienen que ver con los vínculos de Astesiano con la cúpula policial, etcétera, que obviamente estamos evaluando la posibilidad de pedirle
explicaciones al Ministerio del Interior, al Ministro del Interior, que incluye incluso el relevo de jerarcas policiales. Ahora cambiamos de tema para comentarles que el gobierno decretó la emergencia sanitaria animal en todo el país por el hallazgo de influenza aviar H5 en un espécimen silvestre de cisne de cuello negro en la Laguna Garzón. Una aclaración importante, este virus no afecta a las personas, tampoco se transmite por la ingesta de carne de esos animales o de otros derivados animales, pero sí se transmite entre aves, lo que a su vez puede dañar significativamente a la industria avícola. La influenza aviar se transmite por contagio directo entre animales, constatándose en Sudamérica la transmisión a través de aves migratorias que vuelan desde zonas contaminadas en el norte. El Ministerio de Ganadería exhorta a la población a no tocar ni trasladar y dar aviso por correo a avesnotificaciones@mgap.gov.uy o a las oficinas zonales locales del Ministerio ante aves muertas o con determinada sintomatología. Y bueno, quedan apáticos, quedan con alguna sintomatología respiratoria, agitados, alguna sintomatología nerviosa que se pueda dar. Se transmite la enfermedad por la vía respiratoria también y entre animales y animales, ¿verdad? Esto es una enfermedad que puede ser zoonosis, pero no es frecuente que pase al humano, pero sí hay riesgos, hay casos, hay 2 casos detectados el año pasado y en América, uno en Estados Unidos y otro en Ecuador, de casos positivos, de gente que estuvo muy en contacto. Por eso también alertamos a la población que en caso de animales muertos no los toquen, sí dar la denuncia, sí reportar, pero no entrar en contacto con los animales, mucho menos si no tienen elementos de bioseguridad. Y la aclaración importante es que esto no se transmite por la vía de la alimentación, es decir, los productos de la industria avícola, tanto huevos como carne, son absolutamente seguros. El ministro Matos explicó que las vacunas se encuentran en fase experimental y que no todas dan los resultados esperados, por lo que es importante la alerta temprana para evitar que afecte la producción. Tenemos que justamente aumentar los aspectos de bioseguridad. Eso es que el personal, los vehículos, todo el que ingresa a una granja tiene que estar con la ropa adecuada, con la desinfección adecuada, tener los recaudos al ingresar a las zonas de producción y aumentar la vigilancia. Es decir, una cierta mortandad está prevista dentro de los criaderos. Varias cuestiones rodean la elección de la AUF y sobre eso nos va a hablar nuestro compañero Martín Duarte, que ya se encuentra conectado para una nueva emisión. Lo estamos viendo allí en el NH. Sí, Julieta. Acaba de comenzar la conferencia de Pablo Ferrari, uno de los candidatos, haciendo referencia a lo que va a ocurrir mañana. Lo dejamos escuchando en la conferencia. En los escritorios y sin rivales. Hoy, 17 días después de comenzada la campaña y cuando faltan horas para su término, luego de que la Comisión Electoral de la AUF recibió a los candidatos ya homologados, dio detalles del acto electoral del jueves, hasta se había elegido el color de las papeletas para cada candidato. Y además votó OFI, votó AUDEF, votó el femenino, votó futsal. O sea, con el proceso electoral empezado, recibí la notificación de la Conmebol en donde me proscribe diciendo que no estoy habilitado. ¿El motivo? Dicen que porque soy funcionario público. Aunque estoy de licencia desde el 26 de enero pasado y tengo un cargo de particular confianza, no soy funcionario público. Me bajaron de la candidatura cuando faltan pocas horas para la elección. No tengo otra forma de definirlo. Hay antecedentes de casos similares donde Conmebol otorgó la habilitación a pesar de que estaban ocupando cargos de confianza o políticos. Basta recordar el caso de Óscar Curuchet en la elección pasada, cuando era director de la Intendencia de Montevideo y pidió licencia. El de Pedro Bordaberry, quien pidió licencia en el Parlamento en el momento que intervino la AUF, o el de Armando Castaín de Bat. Sin embargo, a mí me bajaron con ese argumento.
La Conmebol me dice a horas de la elección, cuando saben que ya no dan los tiempos, que debo renunciar a mi cargo para ser candidato. Esta elección está viciada, no da garantías y debería suspenderse. En estos días he visto cosas que, para definirlas de manera elegante, las llamaré vidriosas. La votación de la C es un claro ejemplo. Fue un montaje perfectamente manipulado, no dejando entrar a una escribana a labrar un acta que constatara las irregularidades, con patobicas en la puerta. Y, a diferencia de la elección anterior, no se quiso votar de manera secreta. La afición uruguaya, que no vota, debe saber lo que está pasando en la AUF. Porque mañana, si su equipo es perjudicado en la cancha, tiene derecho a pensar que fue por razones espurias. Lo que se ha generado es una crisis de confianza y de honestidad del fútbol uruguayo. Quiero remarcar que yo no me bajo de la candidatura, sino que me bajaron. Hasta el último minuto intento jugar el partido. Mañana pienso responder a la Conmebol, pues creemos que esto es injusto y que lo único que logra es alimentar la grieta y la tensión política que se vive en la AUF. A su vez, esperaremos el fallo de la justicia mañana. Agradezco a los clubes que me apoyan, que con excepción de Nacional son el corazón del fútbol uruguayo. Y quiero hacer una mención especial al fútbol femenino, que ayer me dio su voto de confianza. Estoy eternamente agradecido. Y por sobre todas las cosas, nos dio una lección de democracia. El femenino votó respetando los estatutos y los reglamentos. Votó en forma secreta. Estoy con la tranquilidad de haber hecho las cosas bien, con honestidad, con transparencia. He intentado intercambiar ideas con Alonso, quien se negó sistemáticamente a debatir conmigo. Todos sabemos que hoy en la AUF hay una grieta. Quienes ocupamos cargo de responsabilidad no debemos fomentarlas. Pero que quede bien claro, yo no me bajo de la candidatura, a mí me bajaron. Muchas gracias. Y nos volvemos justamente a los estudios de TV Ciudad. Le agradecemos a Martín Duarte y el equipo. Lo escucharon recién a Pablo Ferrari anunciando que Conmebol bloqueó su candidatura, lo inhabilitó, pero también anunciando, entre otras cosas, que apelará a esta decisión en acciones que se desarrollarán mañana sin perjuicio de un proceso que corre en la justicia civil uruguaya. Si te parece, ahora pasamos a un tema que nos quedó pendiente y seguimos adelante con la agenda de Ganadería, Agricultura y Pesca, Julieta. Es verdad, porque el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, afirmó que es posible que sea necesaria la importación de frutas y hortalizas debido al déficit hídrico. Claro, hoy se reunió el Gabinete Productivo, integrado por varios ministerios y organismos estatales, para dar seguimiento a las medidas establecidas en este contexto, y definió ese Gabinete Productivo continuar con la extensión del vencimiento de aportes. Yo creo que en algunos rubros vamos a tener necesidad de importar. Por ejemplo. Y bueno, ya estamos hablando en zanahoria, estamos hablando tal vez de papa, zapallo, rubros que son tradicionales de la producción y muy extendidos en el Uruguay. Existe allí la posibilidad que algunos rubros, los propios productores que han tenido quebrantos productivos, sean privilegiados en la posibilidad de importar. Eso está arriba de la mesa, lo está estudiando la dirección de la granja, para cómo podemos atemperar el daño, que por lo menos los propios productores sean los que puedan importar. Pero lo que tenemos que asegurar es el abastecimiento de plaza con productos de calidad. Obviamente cuando hay un tema de sequía, a veces no se consigue el producto que se está buscando. Hemos dado seguimiento a lo que son las medidas propuestas por el Gabinete Productivo. Tenemos el SIG agropecuario, que ya está en ejecución y en funcionamiento. El decreto para postergar el vencimiento del BPS, que en principio estaba el 28 de febrero, postergarlo para mayo, y está un proyecto de ley bajo el mismo régimen donde proyectamos distribuir el vencimiento de enero, que pasa en principio para mayo, pero en 3 cuotas, es decir, mayo, septiembre y enero del 24,
en principio la cuota de enero pasaría de ser distribuida en 3, junto con los vencimientos que correspondan a esos cuatrimestres. Y luego otros anticipos, como puede ser el impuesto a la renta, impuesto al patrimonio. Y la vicepresidenta de OCE, Susana Montaner, dijo que ha tenido un impacto positivo la campaña promovida por el ente, o por este caso por el servicio descentralizado, para justamente evitar que se malgaste el agua potable en este contexto de sequía. Y esto es, Martín, porque un reporte de la Gerencia General de este organismo cuantificó una baja en promedio de 25.000 metros cúbicos diarios. Sí, y el directorio de OCE definió un protocolo de fiscalización para quienes incumplan lo que se aconseja. Aquel usuario que incumpla con la prohibición, entonces el funcionario de OCE labrará un acta, lo notifica del incumplimiento y le avisa ya que a partir de allí, pasado 3 días, estamos en condiciones de llevar adelante un corte, de cortarle el servicio. Y tendrá que venir el usuario a la OCE, acá al organismo, a restablecer y a pagar lo que significó los gastos del corte y restablecimiento del servicio, aproximadamente 2 URs. Montaner también destacó que con el proyecto Arasatí no estaban tan errados, porque ya el ente está recurriendo a bombear agua del Río de la Plata para alimentar otros cursos, como el del Santa Lucía. Aquello que tanto se demonizó, que es la toma del Río de la Plata, bueno, nosotros en Aguas Corrientes, sabés que el Santa Lucía viene naturalmente, como todos los cursos de agua, bajando. Entonces, ¿qué está haciendo la OCE ya? Bueno, aguas abajo, ya en la desembocadura del Santa Lucía, tomar agua del Río de la Plata, la elevamos hacia donde tenemos nuestra represa en Aguas Corrientes, y esa agua se potabiliza con los mejores resultados. Sale del laboratorio y cumple con toda la normativa que nos exigen, y es agua potable, y eso me da una tranquilidad muy grande. Primero, quiere decir que con el proyecto Arasatí no estábamos cerrados, y segundo, que ese recurso hídrico infinito que es el Río de la Plata, hoy también nos está dando una mano enorme. Volvemos a salir de estudios, esta vez para conectarnos con Mariana Abreu, que va a desarrollar los anuncios vinculados a vivienda. Mariana, adelante. Sí, Julieta, aquí en Torre Ejecutiva hace unas horas estuvieron reunidas autoridades y representantes del Congreso de Intendentes, también de Presidencia, entre ellas el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado, autoridades del Ministerio de Vivienda, para dar seguimiento al Plan Avanzar, este plan impulsado por el gobierno para intervenir asentamientos irregulares, y son reuniones que tienen lugar periódicamente. Esta fue la primera del año, intentan coordinar los diferentes niveles de gobierno, las intendencias, el gobierno nacional, para dar implementación a estas obras en asentamientos. La ministra Irene Moreira, ministra de Vivienda, pasó en limpio los números de asentamientos intervenidos, afirmó que actualmente el Plan Avanzar interviene en unos 55 aproximadamente asentamientos, y también anunció unas 30 licitaciones que se van a estar realizando en los primeros 4 meses de este año, licitaciones para realizar obras e intervenciones en 26 asentamientos de todo el territorio nacional, algunos de ellos aquí en la ciudad de Montevideo. Recordemos que el Plan Avanzar establecía obras en unos 120 asentamientos, o sea, erradicar 120 asentamientos irregulares, o por lo menos empezar con estas obras en todo el quinquenio, unos 15.000 hogares y unos 480 millones de dólares como inversión total. Vamos a escuchar a la ministra de Vivienda, Irene Moreira, que hacía referencia a estos números, también a los plazos, que se desea que sean más cortos, y en eso, según afirmó, se está trabajando. Y otra vez destacaba la importancia de este Plan Avanzar, que las autoridades han destacado como un hito histórico del país. La escuchamos. En este primer cuatrimestre, es decir, aquel que va a terminar el 30 de abril, vamos a estar haciendo 30 licitaciones.
para el tema asentamiento, de los cuales 17 licitaciones son para aquí, para asentamientos de Montevideo. Entonces, bueno, eso significa alrededor de precisamente 2.880 hogares, es decir, estar actuando en 2.900 hogares, vaya si es importante, y te reitero, en este primer cuatrimestre. Esas licitaciones va a ser de infraestructura, muchas de ellas también ya de construcción de casas, estamos hablando de 26 asentamientos a lo largo de todo el país. Estos 26 asentamientos nuevos implican estas licitaciones, ¿y en cuántos ya se viene actuando en el marco del plan avanzado? Bueno, tú sabes que habíamos dicho que estamos actuando en 40 asentamientos y 15 que estamos ya en ese avance de obra, es decir, estamos ya alrededor de 50, 55 asentamientos, ya estamos trabajando. Acá es un problema de tiempo y estamos tratando de acortar, y por eso ese trabajo coordinado, por ejemplo, con el Congreso de Intendentes, que nos está dando una mano fundamental, porque tú sabes que esto es coordinación con las intendencias. Para acelerar estos procesos, ¿qué es lo que hace falta? ¿Son por las licitaciones? Bueno, sí, tú sabes que todo tiene su tiempo, las licitaciones tienen un proceso, si bien estos van a ser muy, muy abreviados porque se hacen a través de la CND, que tiene un proceso mucho más breve, y entendemos que ese trabajo coordinado con las intendencias, con las alcaldías, con todos los actores que participan en esto, es que vamos a lograr justamente acortar ese tiempo, que lo estamos logrando. Continuamos con la agenda del Ejecutivo, en este caso porque la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, dijo que el crecimiento estimado de la economía en 2022 es de 5%. Esto es más de lo proyectado en la rendición de cuentas. También dijo que el año pasado se crearon 40.000 puestos de trabajo y anunció la creación de 12.000 para este año. Es sumamente difícil tener una proyección del crecimiento para el 2023, pero lo que sí podemos decir que continuamos creciendo. El Uruguay continúa creciendo en el 2023. La cifra que tenemos en este momento está en el entorno al 2%. Tenemos que considerar que el impacto de la sequía todavía está para medirse y todavía no sabemos hasta cuánto va a durar. Pero el país sigue creciendo. Y de la mano de ese crecimiento tenemos que en el país se siguen creando empleos. La estimación para este año es una creación de 12.000 ocupados más en promedio para el 2023. En términos de inflación, seguimos con la estimación que presentamos en la rendición de cuentas, que al cierre del 2023 la inflación sería de 6,7%. Arbeleche dijo que el manejo prudente y responsable de las finanzas públicas es el que le permite el alivio tributario que anunciará el presidente Luis Lacalle Pou el próximo 2 de marzo y que se mantendrá, además que se está iniciando una fase de recuperación. Dijo que habrá los recursos necesarios para el sector agropecuario afectado por la sequía y para otros efectos adversos, como ocurrió con la pandemia. Otro asunto que viene de ayer, Andrés Guichón, que es vocero del sindicato del Supergas, cuestionó la decisión de ANCAP de adjudicar el 70% del envasado de sus garrafas a la empresa Megal. Es así, además acusó a la empresa beneficiada por la licitación de prácticas antisindicales y puso en duda sus posibilidades financieras. Hay que recordar todo lo que ha pasado con Megal, es una empresa que todavía está en concordato. Es una empresa que se presentó a esta licitación, que gana el mayor porcentaje del envasado de Duxa en condiciones que no son las mejores, porque nosotros no sabemos si se respetan las dotaciones, cuáles son las condiciones de trabajo en esa empresa, porque desde el conflicto grande que hubo en Megal, donde hubo un despido masivo de trabajadores, donde la empresa termina entrando en concordato, que aún no salió, que no ha pagado todavía la mitad de esa deuda que tenía, y un montón de cosas más, nosotros como sindicato también perdimos la participación, terminó de desaparecer el sindicato dentro de esa empresa. Y no entendemos cómo se le da la responsabilidad de parte de ANCAP de darle el 70% de la carga de Duxa a esta empresa. Y continuamos en tema porque el director cabildante de ANCAP, José Luis Alonso, defendió el resultado de la licitación que adjudicó 70% del envasado de las garrafas de Duxa a la empresa Megal y el 30% restante a Codique. Sí, y dijo que Megal presentó un precio, ofertó, digamos, por un valor 6 pesos casi más económico por recarga de cada garrafa en comparación con la otra empresa.
Redondeando son a 8 pesos por Megal y 13.50 redondeando es a Codique. Lógicamente ganó Megal y tiene el porcentaje mayor. En todo caso, tiene una presencia de años ya en el mercado y unos antecedentes de cumplimiento. Y no olvidemos que una parte de Megal también es de Acodique y Riobá, ¿verdad? O sea, son socios también de Megal. Además, el concordato es una figura legal, ¿verdad? Cualquier empresa de este país que accedió a un concordato fue autorizada a seguir funcionando en concordato, a competir y a prestar servicios. Megal pasará a envasar 24% del total de garrafas, o sea, 14% más que hasta ahora. Acodique envasará 41%, es decir, que perderá 4% con respecto a su envasado actual. Río Gas, que no se presentó a la licitación y por ende dejará de envasar para ANCAP, perderá 10% del mercado y se quedará con 35% de las recargas. El Sindicato Único de Trabajadores del Supergas teme que estos cambios en el mercado de envasado generen pérdidas de puestos o al menos de horas de trabajo en Río Gas. No me aventuro a decirlo porque no tengo datos como para poder decir eso. Pueden pasar varias situaciones, pueden pasar que estuvieran exigidos con el volumen que trabajaban y necesitaban un alivio. Estoy diciendo que sea la explicación, ¿verdad? Estoy diciendo escenarios. Ahora otro asunto, porque el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, lamentó la muerte de una persona privada de libertad por una descarga eléctrica que ocurrió el viernes en el módulo 2 de la cárcel de Canelones. Desde el 2015, Petit viene alertando por las condiciones inadecuadas de ese módulo y llama a trabajar en una estrategia nacional de reforma de la organización penitenciaria. Las condiciones del lugar son desde 2015 que nosotros venimos planteando inaceptables y por eso hoy emitimos un comunicado de la oficina, señalando también como autocrítica a nuestra tarea la frustración que nos hace pensar que desde el 2015 venimos planteando que ese módulo 2 de Canelones tiene condiciones materiales y programáticas inadecuadas. Por momentos ha tenido mejoras, hay un gran esfuerzo, los funcionarios que están trabajando también allí, la dirección, pero evidentemente hay algo que falla, que es el sistema penitenciario nuestro. Algo nos pasa que no logra asegurar un mínimo de condiciones. Yo tomo también como una autocrítica, en el sentido que me siento responsable como parte del andamiaje institucional desde el Parlamento, que vela por los derechos humanos, este desenlace dramático, desgraciado, y que la tragedia nos convoca a hacer acuerdos, más allá de los debates, acordar políticas públicas. Construir un sistema que pueda permitir esa integración de esas personas es clave para tener un país que sea desarrollado. Uruguay tiene una masa de población excluida socialmente y el sistema penitenciario es uno de los mecanismos para atender esa población. Pero que hay un núcleo duro, un meollo de la cuestión que tiene que ser un acuerdo institucional de política pública, una estrategia nacional de reforma y modernización penitenciaria. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional y lo hacemos nuevamente desde Brasil porque el Tribunal Supremo Electoral rechazó un recurso presentado por los abogados de Bolsonaro para que no lo involucraran en aquel famoso borrador que fue encontrado en la casa de Anderson Torres, ex ministro de Justicia de Bolsonaro, donde proponía no reconocer el triunfo de Lula da Silva. Por otra parte, el expresidente brasileño, que anunció que va a volver durante el mes de marzo, dio una entrevista al Wall Street Journal donde dijo que volverá a su país para liderar a la derecha y aprovechar esa mayoría que tiene o ese número importante de congresistas a su favor para seguir oponiéndose a lo que entiende serán las políticas del presidente Lula da Silva.
Tras el asalto a las instituciones en Brasilia el pasado 8 de enero, la policía encontró el borrador en el que se instaba a intervenir al Tribunal Supremo Electoral en la vivienda de Anderson Torres, ex jefe de seguridad del Distrito Federal y ex ministro de Justicia de Bolsonaro, actualmente preso. El magistrado Benedito Goncalves del Tribunal Supremo Electoral respondió a un pedido del Partido Democrático Laborista para que el documento se adjuntase a las investigaciones sobre una reunión que Bolsonaro mantuvo en julio del 2022 con una decena de embajadores, a quienes expuso su infundada teoría sobre la fiabilidad de las urnas electrónicas. Si bien para el juez existe una correlación inequívoca entre esos hechos y los nuevos documentos, el equipo legal de Bolsonaro pidió entonces al tribunal no incluir el borrador en la investigación, ya que consideraron el documento apócrifo y destacaron que no se encontró en posesión del expresidente, por lo que la defensa aseguró que no hay elementos que indiquen la participación de ninguno de los dos en su elaboración. Bolsonaro, que desde diciembre se encuentra en Estados Unidos y que el 1 de enero perdió la inmunidad, tiene abierta otra investigación en el Supremo Tribunal Federal por su supuesta implicación en aquellos actos. En su primera entrevista desde su residencia en el estado de la Florida que el exmandatario brasileño concedió a The Wall Street Journal, afirmó que el movimiento de derecha está vivo y seguirá adelante, anunciando que pretende regresar a su país en marzo para defender una agenda liberal y combatir el aborto con la ayuda de la mayoría conservadora que tiene en el Congreso. Un grupo de informáticos israelíes asegura haber manipulado más de 30 procesos electorales en todo el mundo. Esto surgió a partir de una investigación que un grupo de medios de prensa llamado Forbidden Stories, que integran entre otros el Wall Street Journal, Washington Post, The Guardian, Der Spiegel en Alemania, el de Monde, fueron los que determinaron justamente la existencia de esta red que se dedicaba a través de todas las redes sociales a generar cuentas falsas, más de 30.000 para participar en distintos procesos y manipular a su gusto y vender esos servicios a determinados sectores políticos. El escándalo recién comienza. El equipo secreto está liderado por el ex subcomandante del ejército israelí Tal Hanan, de 50 años, quien lleva más de 2 décadas ofreciendo servicios de influencia y manipulación bajo el seudónimo de Jorge. Los videos y documentos publicados por The Guardian en los que la empresa denominada Team Jorge reconoce haber manipulado la opinión pública en países de América Central y del Sur, Estados Unidos, Europa y África, fueron obtenidos por 3 periodistas que se hicieron pasar por potenciales clientes de un país africano. Para explicar sus medios de actuación, el ex subcontratista de Cambridge Analytica, empresa acusada de usar información de millones de usuarios de Facebook para influir en el resultado de los comicios presidenciales del 2016 en Estados Unidos, se jactó de haber sido capaz de filtrar contenidos informativos que le interesaban en la cadena francesa BFM TV a través del periodista Rachid Mbarki, comunicador que trabajaba en el canal desde su creación en 2005 y que fue suspendido en enero tras conocerse las acusaciones. Además de periodistas, Hanan cuenta con más de 30.000 perfiles falsos en redes sociales y sitios como Facebook, Twitter, Instagram, Amazon, WhatsApp, YouTube, LinkedIn o incluso cuentas de Airbnb y monederos de Bitcoin, perfiles con apariencia humana que se gestionan a través de la tecnología Advanced Impact Media Solutions, que además es capaz de crear en pocos instantes publicaciones o artículos enteros. Uno de los ejemplos data del 2020, cuando esos avatares habrían intervenido a favor del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de México, Tomás Cerón, quien está acusado de tortura a detenidos por el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre del 2014 y que actualmente está prófugo en Israel, cuyo gobierno se ha negado a extraditarlo. Los precios y la inflación en Argentina siguen siendo tema de muchos comentarios, sobre todo a partir de que se conociera la última publicación del INDEC, el Instituto de Estadísticas y Censos de Argentina, que establece que en enero, creció casi un 99% la inflación en ese país, 4 puntos más que el mes anterior y además acumula una variación anual la más alta de los últimos 30 años. Según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos, los precios al consumidor experimentaron en enero una suba interanual del 98,8%, 4 puntos porcentuales más que en diciembre pasado, mientras que en el primer mes del año los precios al consumidor crecieron el 6% en comparación con diciembre, evidenciando una aceleración respecto a la tasa del 5,1% del mes anterior. Entre las subas registradas en enero se destaca el alza del 6,8% en alimentos y bebidas,
vidas, un dato preocupante por su impacto en el costo de la canasta básica de alimentos e indicador clave para medir la indigencia. Según consultores privados, la aceleración inflacionaria se presentó con más fuerza en las primeras 3 semanas de enero, mientras que en la última mostró una cierta estabilización. El comportamiento de los precios en enero enciende las alarmas en un país que el año pasado acumuló una inflación del 94,8%, la más alta de las últimas 3 décadas y con una notable aceleración respecto al 50,9% registrado en 2021. El gobierno argentino, que este año afrontará elecciones generales en las que la economía se perfila como uno de los asuntos centrales para los votantes, mantiene objetivos para desacelerar este año la inflación a un 60% anual, un desafío que economistas privados ven difícil de superar. Bueno, y durante una actividad que se dio en esta jornada en el Centro Tiburcio Cachón, el presidente Luis Lacalle Pou fue consultado sobre la reciente condena a Astesiano y se limitó a decir la justicia habló, es decir, no quiso profundizar en la cuestión. Y en las últimas horas, además, se logró una nueva imputación por parte de la fiscal Gabriela Fossati, en este caso a un policía que, mediante unos audios a los que accedieron en este proceso judicial, unos audios en los que ayudaba a declarar al hijo de Astesiano en el caso, que fue bastante conocido, de receptación de una moto robada. Con esto cerramos recién el primer bloque. Es verdad, y los esperamos ahora en el segundo. Gracias por estar del otro lado. Continuamos con el desarrollo de este segundo bloque. Sí, y retomamos otro tema abordado ayer porque, como saben, se realizó la primera audiencia en Roma del juicio contra el militar uruguayo Jorge Trócoli por el secuestro y la desaparición de Elena Quinteros, pero también de Rafaela Filipazzi y de José Agustín Potenza. Es así, y Fabiana Larrobla, coordinadora del equipo de investigación histórica de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, fue una de las personas que brindó testimonio junto a la investigadora Francesca Lesa. Presentamos documentos que dan cuenta de la responsabilidad de Trócoli y del Cuerpo de Fusileros Navales en el secuestro de Elena Quinteros, documentos que fueron hallados en el archivo del FUNA cuando ingresamos allí para su relevamiento y a partir del análisis que también hicimos sobre el legajo personal militar de Alex Lebel, donde encontramos afirmaciones de este oficial de la Marina de que Trócoli y Larcebo habían estado directamente involucrados en el secuestro de Elena Quinteros de la embajada y que Elena Quinteros había estado detenida en esas instalaciones y que luego había sido trasladada hacia otro lugar. Ajá. Esa documentación es una documentación novedosa, que es la que posibilitó la apertura de este juicio y la responsabilidad de Trócoli en el destino de Elena Quinteros. Y bueno, eso fue presentado ayer. Y por otro lado, en el caso de Rafaela Filipazzi y Potenza, también lo que se presenta son los hallazgos en el archivo de FUSNA, en donde pudimos encontrar las fichas de Filipazzi y de Potenza, fichas personales confeccionadas por el S2 del FUSNA, donde dicen que fueron detenidos en el Hotel Hermitage y trasladados a esa unidad y luego trasladados al Paraguay. Cambiamos de tema, Martín. Como ya sabemos, se está estudiando en estos momentos el proyecto de ley de reforma previsional y representantes del PIT-CNT estuvieron esta tarde en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que lo está tratando. Claro, y durante la sesión plantearon que habrá pérdidas en las jubilaciones cercanas al 20%. Una delegación del PIT-CNT que contaba, entre otros representantes, con el director por los trabajadores en el BPS, Ramón Ruiz, el vicepresidente del PIT-CNT, José Lo López, y la secretaria general, Elvia Pereira, realizó una comparecencia en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto de ley de reforma previsional. Además de responder preguntas de los diputados, los integrantes de la central sindical centraron su discurso en presentar datos que apuntaron a comprobar que el proyecto actual implica trabajar más años y cobrar menos. La exposición se basó en 3 puntos principales. En primera instancia, plantearon errores, inconsistencias y omisiones del Poder Ejecutivo. Señalaron que es necesario un intercambio de calidad que requiere de tiempos que no son compatibles con las semanas restantes que el Gobierno propone para aprobar el proyecto. Denunciaron además una falta de rigurosidad en los ejemplos presentados por el Poder Ejecutivo y una tendencia a equivocarse hacia el mismo sentido, el de sobreestimar los montos jubilatorios.
Luego se centraron en el debate de las comparaciones entre el régimen actual y el propuesto, señalando que es falso lo que se sostiene desde el gobierno, de que no se perderán haberes jubilatorios. Pusieron como ejemplo un cálculo que muestra que alguien con 30 años de aporte, que bajo el régimen vigente se retira a los 60 años con 36.700 pesos, con el nuevo sistema pasaría a retirarse a los 65 años con 28.400, una diferencia superior a 8.000 pesos, que, según expusieron, representa una caída del 23% en el haber jubilatorio mensual. En última instancia se centraron en las propuestas del PIT-CNT y resaltaron la importancia de que los cambios surjan de un diálogo social para garantizar la legitimidad y sostenibilidad social de la reforma. También hicieron hincapié en que una reforma integral debe eliminar los privilegios de la caja militar. Y ahora otro cambio de asunto, porque en esta madrugada se conocieron los 24 conjuntos que pasaron a la liguilla del concurso oficial del Carnaval de Montevideo. Y los vamos a compartir con ustedes como corresponde. En las murgas pasó Asaltantes con Patente, Curtidores de Hongos, Doña Bastarda, La Gran Muñeca, La Nueva Milonga, La Trasnochada, Los Diablos Verdes, Mi Vieja Mula, Nos Obligan a Salir y Queso Magro. Ahora pasamos a la categoría parodistas. Clasificaron a la liguilla Caballeros, Los Muchachos, Momo Sapiens y Cíngaros. En humoristas fueron 3, Los Chovis, Los Rolling y Sociedad Anónima. En Sociedades de Negros y Lubolos, o sea, en las comparsas, hubo 4 conjuntos clasificados. C1080, Integración, Zarabanda y Valores. Y a quienes van a poder ver en la liguilla de revistas son House, La Compañía y Tabú. Las 8 etapas que conforman la liguilla tendrán 3 conjuntos cada una y se desarrollarán desde mañana, jueves 16 de febrero, con el primer espectáculo comenzando a partir de las 21 horas. Cambiamos de temas, pero seguimos hablando de cultura porque la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, anunció ayer obras de mejora justamente en el Teatro de Verano a realizarse entre mayo y septiembre. Claro, o sea que poquito después de la finalización de este carnaval, al que no le falta demasiado como recién repasamos, se trata de mejoras en la capacidad, confort y accesibilidad, multiplicando por 4 el espacio accesible disponible en la actualidad. La primera etapa de obras incluye la remodelación de la platea baja, las zonas técnicas y las localidades accesibles. Se elevará la platea baja, se crearán nuevos muros y pasillos de circulación, se realizarán mejoras en todas las zonas técnicas y se generará un área accesible para 10 localidades, las que aumentarán a más del doble de las existentes, que además incorporarán rampa para su acceso. Se mejorará en confort, ya que toda la platea baja tendrá butacas con respaldos altos. Se cambiará de ubicación el mangrullo técnico y se generarán localidades especiales para ubicación del jurado del concurso de agrupaciones carnavalescas. También se hará una nueva canalización de pluviales entre las plateas y todas las canalizaciones técnicas para audio, video, seguidores, etc. Además de instalación de infraestructura de audio en platea alta. La obra incluye mejoras en toda la caminería del teatro. Estamos casi de salida. Recordemos que hace instantes Pablo Ferrari, el subsecretario de la Secretaría Nacional del Deporte, candidato a la presidencia de la AUF, habló en conferencia de prensa, lo tuvimos en vivo, y anunció que Conmebol inhabilitó su candidatura, lo cual hizo que formulara una serie de críticas. Bueno, hay más novedades con respecto a esa discusión. Hace minutos nada más, la AUF envió un comunicado en el que señala que todo seguiría en pie, es decir, que las elecciones se concretarían más allá de esta información reciente y el pedido de suspensión, además, que hizo durante esta declaración Pablo Ferrari. Así que por ahora siguen fijadas las elecciones y hay una candidatura segura, que es la de Ignacio Alonso, que es el actual presidente de la AUF. Y nos vamos, como siempre, repasando el pronóstico del tiempo. Es así, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que nos espera para los próximos días. Vamos a ver que el día jueves, mañana, 16 de febrero, una mínima de 16, una máxima de 27, con el cielo algo nuboso. Sí, aumenta la nubosidad. Esto se ratifica rumbo al viernes 17 de febrero, jornada en la que se esperan precipitaciones, por lo menos en capital y cercanía. Mañana, más cerquita, se va a ajustar ese pronóstico, pero lo podemos ir adelantando. La mínima prevista para el viernes, 13 grados, la máxima 20, o sea que también siguen en franco descenso las temperaturas. Es verdad, y algo similar, pero con un poco de sol, ocurre el sábado 18 de febrero con una mínima de 12 y una máxima de 23 grados. Y así llegamos al final de la edición de hoy. Una vez más nos estamos despidiendo. Acuérdense que ya viene en la pantalla de TV Ciudad Lado B, luego Mira Montevideo. Reaparecemos mañana a las 7 de la tarde. Hasta entonces.
Gobierno decretó emergencia sanitaria tras los primeros casos de influenza aviar en Uruguay detectados en la Laguna Garzón. La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, estimó que la economía crecerá 5% en 2022, cifra superior a la proyectada en la rendición de cuentas. Representantes del PIT-CNT cuestionaron en el Parlamento las omisiones e inconsistencias del proyecto de reforma del sistema previsional. Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial anunció 30 nuevas licitaciones para obras en 26 asentamientos de todo el país. ANCAP defiende adjudicación de la mayoría del envasado de sus garrafas a Megal porque esta empresa le ofreció un precio por unidad de 8 pesos, mientras que Acodique ofertó 13,50. Hay conformidad en el directorio de OCE por la campaña que lanzó el ente para racionalizar el consumo de agua potable. El Tribunal Superior Electoral de Brasil rechazó un recurso presentado por los abogados de Bolsonaro para excluirlo de las investigaciones judiciales. Investigación periodística de varios medios internacionales descubre que grupo de informáticos e informáticas israelíes manipuló más de 30 procesos electorales en todo el mundo. El Instituto de Estadísticas y Censo de Argentina estimó que la inflación interanual aumentó casi un 99% en enero, la variación anual más alta de las últimas 3 décadas. La justicia civil aceptó el pedido de 15 clubes que se oponen a la continuidad de Ignacio Alonso como presidente de la AUF y convocó a una audiencia para este jueves al mediodía.